Mabe guareisha ya comide. Ñareñe te peñaño mongueta. Baere con la ñamboque. Ñane tu cuerpo por él. Nena lo vida. Ñaño muy rumba. Bajeño y temba. Neina lomita ñaño moirumba, tajeño yeguña nemba iko puraje ponaite, Lisa abogado o puraje bañandebe. Upengo ibe, ñajendu kuri abe isupe puraje ramo, chococue que era iboti. Lisa abogado puraje kwa puraje ponaja, ojendu cañandebe temiandu, xeron manado para vete allá huerecoa con anite, hina ya jesao. Pemba eva yete oye hu ahina ñane tame ha hi ava pisa hawi ñangwa he tape poname y katu hangwaisa ñambo yo ayupa pembora hu yaguerecoa hayaguerecoa na oyo he paraguayo haisa e peteñe potu Paraguay seneta de iwiniko ipiro hesain hetia nenen he kuimba hakuña recocatua wi dera juañeteva hakaneo ire dereje haitepe hecoveo me eva y catujanguaisa con eco evere nembotu isabe umiva cojina oikoa pona nerembia sacue tu isamba eja y pipe orecovi mba eponaita javei y yetu uva rejasaba ecue peape temiandureje co arape ñimejina co ape Pujo esa son Radio Libre 1200 AM a Romón a GPM co Orerembia Po era vagina guaraniña neñe se cedera David Galeano Olivera a cuaco tembia Po a Gina PM Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Rupibe Pocoy Arabo Boja Pipara y 7 horas de la mañana 30 minutos volvemos a repetir los números de la radio 50 90 87, 50 90 88, 50 90 89. O pueden escribirnos al WhatsApp de Radio Libre 0972 43 96 42 o escucharnos a través de internet en www.radiolibre.com.py. Aveilla Pibeguaysa, lo voy ayo ahora aville Radio Libre hoy pe arge co oke y catujanguaisa guaraní oike a oñemo puenda barete pujo en esa some un valioso espacio que mucho agradecemos a Radio Libre el habernos concedido para poder a través de esta emisora llegar a toda la gente que nos escucha en el Paraguay y en el mundo a través de internet con este mensaje de optimismo, de amor hacia la lengua guaraní, hacia nuestros valores culturales, hacia nuestras tradiciones y en síntesis hacia nuestro querido Paraguay. Una cuestión que quiero volver a recordar, una invitación para todos los que quieran participar mañana desde las 10 horas en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Vamos a tener la presentación de 2 libros que en este caso son obras de profesores de lengua guaraní, una que es una novela y la otra obra que es un poemario. Entonces, desde las 10 horas, mañana en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, en su sede central aquí en la ciudad de Fernando La Mora, en la calle Julia Miranda Cueto 1721, entre R.I. Corrales e Itonono. Pepe Icatúa, Bey Peñemboyá, Oinamo Pendapuite, Peñemoranduceo, Guaraní M, Icatu Janguesa, Bey Pepe Peñemboyá, Peicoa, Peipurú, Ñaneñe Guaraní. Pepe Ingetambo, Jara, Icatuta, Pisajape, Penere Congo a Penepuitengo, Icatu Janguesa, Peicoa Ponaveja, Peicoa Ponaveo Guaraní, Icatu Janguesa, Peja Jubea, Pe Orero Jaijujaisa, Pemba Ewa Sotella, Guarecoaña, Neretame, a Eva Guaraní. Una cuestión que yo creo que es muy importante recordar en este momento, la presencia tan importante que tuvo la lengua guaraní en los 2 conflictos bélicos que
históricamente tuvo nuestro país en la Guerra Grande o la guerra contra la Triple Alianza de 1865 a 1870, cuando por disposición del mariscal López se reunieron varios de los conocedores de la lengua guaraní de la época, entre ellos Natalicio de María de Talavera y Luis Caminos, para elaborar un alfabeto o sistema ortográfico que posteriormente se utilizó en la redacción de los famosos periódicos de trinchera que fueron utilizados por el ejército paraguayo en campaña. Entre esas publicaciones vale la pena recordar el Cabisuí, el Cacique Lambaré, el Centinela, la Estrella, donde en alguna medida muchos de los textos satirizaban a los enemigos. Uno de ellos, llamado Bojapua Ñarimbá, dice: Bojapua Ñarimbá ko arinda ye oí oyoguaja anga caí yaguaja bopi, Pedro II el caí Venancio Flores bopi, la Triple Alianza gua ambaba ibai oñomoinu a oyiti ñanereta ari y catujanguaisha ombowe oyuka ñanereta peape mba'e ohechaка ñande mba'éichava pe guarani ojepuru kryupéramo peteĩ mbokáramo ñande paraguayo jaikuaa mba'éichapa jaipuruva'erã ha pe jaipurúvo ñande jeýnte jaikuaa mba'épa pe ja'éva tajey pe Ñorairõ Guasu oikuaaja pe ajejapohaguérehe umi oĩva ñane renondépe ndoikuaái mba'épa ja'e. Terminada esa guerra y recordando sobre todo de la guerra contra la Triple Alianza, estas publicaciones, el caso del Cabisuí, que hoy se puede conseguir en las librerías porque fue reeditado en su totalidad, y les decía también el Cacique Lambaré, la Estrella y el Centinela. Posteriormente, en la guerra de 1932 al 35, de la guerra del Chaco, también el mariscal Estigarribia, una actitud muy propia de él en el sentido de su capacidad de estratega, dispuso que el guaraní sea el idioma de la fuerza militar paraguaya durante la guerra del Chaco. De allí surgieron, por ejemplo, los marcantes en guaraní para quienes lideraban las fuerzas paraguayas, y también una serie de denominaciones para referirse a las armas, por ejemplo, entre ellos el cururú, que era la ametralladora pesada, Baracayaí, la ametralladora liviana, el Isipoñe'e, el teléfono de campaña, Huirape Poatán, para referirse a un avión, y luego lo más importante, las claves, los mensajes que el Comanchaco remitía a los distintos puntos donde las tropas paraguayas libraron alguna batalla o libraban alguna batalla. Una de ellas que siempre recuerdo es la que dice en guaraní, y se dirigió en este caso a una de las tropas que estaba en una situación muy difícil, sabiendo que una enorme tropa boliviana se acercaba hacia el Paraguay. El mensaje decía: Coeniré, caballuje, timambo, japuiba, jota, pendepiari. Eso se repetía cada cierto tiempo. El mensaje fue captado por las tropas adversarias. Ellos hicieron la traducción, y al hacer la traducción, obviamente, algo no se entendía o no se entendía bien, o directamente no se entendía. Y era concretamente la traducción: Coeniré al amanecer, caballuje, timambo, japuiba, un caballo de 3 patas o de 3 piernas, jota, pendepiari, irá a salvarlos. Lo que en este caso nunca se pudo saber hasta el momento de la acción es que en realidad no fue un caballo de 3 patas o de 3 piernas, sino que fue el tercer cuerpo de caballería, que dicho sea paso nunca anduvo a caballo, siempre anduvo a pie. Y esa fue una de las batallas, una de las memorables batallas donde el ejército paraguayo consigue vencer en la guerra del Chaco, y lo hace mediante el uso de la lengua guaraní. Peapemba y pona cointe ñana mandu amba esa va ñanenetame peyajasa asibella ve a cointe ñana mandu a guaraní ereje.
Guaraní ha'e inapeteĩ mbipuru de tuichapajepéva jaguerekóva ha hi'ãva peichahágui opavete jahayhu ha jaipuru pe jaikohárupi pe'ápe mba'e rojapohína ko'ápe penendive Pujoe Sazón rupive, Radio Libre rupive, romog̃uahẽ UPM ore remiandu ñaneñe'ẽ guaraníme ko'ág̃a ndahi'aréhina ohasahague oñembohasahague pe ñandutĩ rupi ha'évahína internet peteĩ marandu osẽva Brasil retãme ha omombe'úva mba'éichapa selección paraguaya oipuru pe Guarani ikatu hag̃uáicha ha'ekuéra ndoikuaa he'íva ha umi oĩva henondepekuéra ajépa hesatũ ha ndoikuaái mba'épape oikóva Guarani moñeñe'ẽ jave. Ese fenómeno del uso del guaraní como una especie de arma secreta es lo que la prensa brasileña en estos días estuvo ponderando, particularmente el Globo de Brasil. En este caso publicó un artículo donde la referencia era con el título El guaraní, arma secreta del Paraguay. Y esa creo que es una cuestión muy interesante porque, repito, hoy por los medios, las famosas redes sociales y sobre todo en este caso la difusión amplia por internet, prácticamente llegó a todo el mundo. Ese es un hecho siempre llamativo cuando en otros países hay una ponderación hacia la lengua guaraní. Ojalá que esa circunstancia de tener una herramienta tan nuestra, tan propia, en este caso siga siendo un elemento vital para nuestras comunicaciones. Aníquena ñaboique, aníquena yaheyape ñaneñe'ẽ guaraní, oguétena ohasata pykuépe, pe guaraní ara ñamombareteve ára ikatu hag̃uáicha ojehecharãmove, ojehayhuve, ojepuru porãve ñane retãme avei hetã mbo'etetãme ojehayhuhápe, ojehecharãmohápe avei.